Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado séptimo. Vamos a empezar a hablar de la cultura maya y el tema de las siguientes culturas prehispánicas. Recuerden también que estuvimos hablando de la Edad Media, los imperios durante la Edad Media, el feudalismo, entre otros elementos, para centrarnos hoy en día en lo que son las culturas prehispánicas y una de las culturas más importantes. Para empezar, ¿con cuál? Con la maya. Tenemos que hablar también de la inca y de la azteca, pero nos centraremos en la cultura maya. Recuerden que la clase anterior estuvimos viendo una introducción de todas las culturas prehispánicas, la sociedad, la política, la religión, entre otras, para empezar a analizar una por una. Entonces, hablemos. La introducción a la cultura maya. Entonces, ¿qué es la cultura maya? La cultura maya floreció en Mesoamérica, recuerden, Centroamérica hoy en día, y durante más de 3.000 años es conocida por su impresionante arquitectura, avanzado sistema de escritura, sofisticado calendario y profunda espiritualidad. Estos pueblos indígenas desarrollaron una sociedad compleja y altamente organizada, con una estructura social y política que reflejaba su cosmología y creencias religiosas. Todo se basaba en un tema muy religioso, muy devoto precisamente a la religión, en la que ellos consideraban ese politeísmo, en que era muy afín el ser humano creado por los dioses, entre otros aspectos. También, desde la creación de imponentes templos y palacios hasta los sistemas de irrigación y agricultura, la cultura maya dejó un legado fascinante que sigue cautivando investigadores y visitantes de todo el mundo. Incluso en México, esas pirámides que ustedes ven en las imágenes siguen siendo elementos que dejan atónitos a todas las personas que van a observarlas. Entonces, precisamente, durante toda esta diapositiva vamos a estar explorando el mundo magnífico que es la cultura maya. Hablemos de su ubicación, geografía y características. Nos dice que la cultura maya floreció en la región de Mesoamérica, que abarca gran parte de lo que hoy en día son México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. La región se caracteriza por una densa selva tropical con un clima cálido y húmedo a lo largo de todo el año. Los mayas se asentaron principalmente en la península de Yucatán, en el sureste de México, así como en la zona de Petén, en Guatemala y Belice. El territorio maya está dividido en ciudades-estado independientes, cada una con su propia élite gobernante y arquitectura monumental. Algunas de las ciudades más importantes fueron Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, Tikal y Copán. Entre las ciudades más importantes está la primera, Chichén Itzá, que era un centro cultural, comercial y económico para las diferentes ciudades-estado mayas. Todas ellas eran rodeadas de una exuberante vegetación selvática y dominadas por imponentes pirámides, templos y palacios construidos con piedra caliza, como la que observan precisamente en la imagen. Era muy similar la estructura de todas estas ciudades-estado y siempre se guiaban por un elemento fundamental, como la frase todos los caminos guían a Roma. En Mesoamérica era todos los caminos guían al templo. El templo era el lugar ritual y ceremonial más importante de la cultura maya y de todas las ciudades-estado precisamente mayas. Entonces era muy importante entender esa estructura que guiaba lo que eran sus prácticas arquitectónicas, su vida, su sociedad, su política, toda su economía y todos los aspectos de lo que era la cultura maya. La organización social, jerárquica y estratificación, recuerden que la diapositiva anterior nos decía que las ciudades-estado compartían la organización social y que era muy importante entender esa jerarquía. Entonces, la sociedad maya se caracterizaba por una clara estructura jerárquica y estratificada, como ustedes ven en la imagen que encuentran en la diapositiva. Estratos, entonces va dividido, ¿vale? Y la estratificación, ¿qué quiere decir? Que un estrato va sobre otro, ¿vale? Entonces, desde este punto, hablamos de una élite, de los que son los gobernantes. También los sacerdotes, que jugaban un papel supremamente importante porque eran los conectores con, con los dioses específicamente. Y esa élite política era bastante importante porque eran los gobernantes. La realeza, la nobleza, el alto clero, sacerdotes eran ese grupo privilegiado, ¿ok? Debajo de esa élite política estaba la clase media,
conformada por quienes, muy similar a lo que es a la Edad Media, comerciantes, artesanos y funcionarios administrativos. Después de eso, en la base de la pirámide encontrábamos campesinos, trabajadores, quienes constituían la mayor parte de la población, y después, debajo de todo, los esclavos. ¿Vale? Es una estratificación social importante, muy similar a las medievales, donde vemos nobleza, clero, el monarca o el cacique, después de eso vemos los trabajadores, después de eso los esclavos. Entonces es importante que tengan en cuenta que esa pirámide social es muy similar a la de la Edad Media con los lores y y los señores feudales, pero centrada en el contexto mesoamericano, con obviamente el cacique, el sacerdote, todo eso. Ahora bien, el papel de la religión en la sociedad maya. Recuerden que eran culturas teocéntricas que basaban casi toda su vida, toda su cotidianidad en la religión. Entonces tenemos elementos importantes, tres: centralidad de la religión, cosmovisión religiosa y rituales y ceremonias, entre los que se encontraban temas tan importantes como los sacrificios humanos. Centralidad de la religión, ¿qué nos quiere decir? La religión ocupaba un lugar central en la sociedad maya, permeando todos los aspectos de la vida cotidiana, como les contaba. Todo lo que ellos realizaban era en torno a sus dioses. La cosmovisión religiosa concebía precisamente un entendimiento del universo como un sistema de planos interconectados, donde los dioses, los ancestros y los seres humanos coexistían en una relación simbiótica, o sea, unidos los unos a los otros. Esta visión del mundo se reflejaba en la arquitectura, la astronomía y los calendarios que permitían a los mayas mantener un equilibrio entre las fuerzas cósmicas y las fuerzas terrestres. O sea, era una cultura muy ceremonial, una cultura muy religiosa, una cultura muy cercana a sus dioses. Y los rituales y ceremonias mostraban eso, ya que desempeñaban un papel fundamental en la sociedad maya, sirviendo como medio de comunicación a los dioses. Y eso era vital y importante para los mayas. Ahora bien, continuemos. Principales divinidades y creencias. Tenemos cuatro de ellos. El Kinich Ahua era el principal dios o el dios sol de los mayas, representado como un poderoso dios del sol con rasgos felinos. Se le asociaba con la fertilidad, el renacimiento y el esplendor. Recuerden que estas culturas mesoamericanas y también de África, como los egipcios, de Asia, como precisamente los mesopotámicos, entre otros, tenían múltiples dioses y a cada dios le daban componentes precisamente zoomorfos entre humanos y bestias o animales. Y también le daban un componente como, no, este es el dios de la guerra, este es el dios de la agricultura, este es el dios de la muerte, este es el dios creador, este es el dios más fuerte, esta es la diosa de la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que vemos en estos componentes, cada dios tenía una función importante y asimismo se le veneraba. Ixchel, que era la diosa de la luna, la fertilidad, la medicina y el tejido. Entonces, específicamente si alguien estaba enfermo, se le daba tributos, se le hacía ceremonias a Ixchel. Kukulcán era el dios serpiente emplumado y una deidad principal del panteón maya que se asociaba con la creación de sabiduría y la autoridad. Se le rendía culto en importantes centros religiosos como Chichen Itza, donde se erigieron imponentes pirámides en su honor. Y si ustedes ven imágenes de esas pirámides en internet, se van a dar cuenta que el rostro precisamente de Kukulcán, o como lo llamaban algunas otras tribus mesoamericanas, Quetzalcóatl, está por todas las pirámides, porque era el dios serpiente emplumada y uno de los dioses más importantes. Y acá un dato curioso: el dios serpiente emplumada, a pesar de que en las culturas mesoamericanas era conocido así que Quetzalcóatl, en otras culturas alejadísimas, en otros continentes, también la representaban. Entonces esto es lo que lleva a pensar a muchos historiadores, a muchas personas que quieren entender ese origen histórico de estas deidades, preguntarse si en realidad sí existieron, o es que los seres humanos tenemos una mente tan brillante que de un contexto alejado a otro creemos en las mismas cosas y pensamos en los mismos dioses. Entonces esas son esas relaciones simbióticas que se presentan en la Tierra antiguamente, donde decían, pero ¿por qué los sumerios adoraban a una serpiente emplumada y de pronto los mayas también? ¿Será que existió realmente? Entonces esos son temas importantes de analizar.
Por último está Apunch, que era el dios de la muerte y la descomposición. O sea, el dios de la muerte, muy similar al dios griego Hades específicamente, que era el dios de la muerte, ¿vale? Entonces se creía que presidía el inframundo y que era responsable de llevar las almas de los muertos en su destino final. Otro ejemplo similar es Anubis en la cultura egipcia. Prácticas religiosas y rituales. Entonces la religión ocupa un lugar central, eso ya lo sabemos, era muy importante. Hablamos de los elementos claves como los sacerdotes y la élite religiosa, que eran los que conectaban a los seres humanos y a la sociedad con los dioses. Y llegamos a hablar del sacrificio de sangre, los sacrificios y ceremonias complejas que requerían de sacrificios humanos y que eran vitales precisamente porque muchas veces se mutilaba a las personas, se extraía sus órganos, se consumían sus órganos a veces, o sea, prácticas un poco violentas para nuestro contexto hoy en día, pero que antiguamente representaban elementos rituales supremamente claves para estas culturas y que eran algo de ceremonia, de importancia. Entonces es bien importante que lo tengan en cuenta. Y por último, hablamos de uno de los temas trascendentales, que es el calendario y la astronomía maya, y que a pesar de que fue creado hace miles de años, el calendario maya y la relación astronómica con el estudio del cosmos tiene unas precisiones increíblemente exactas para ese tiempo, porque hablamos de un sistema de calendario avanzado donde ya sabían cómo datar el tema de los periodos, de los meses, todo eso, la observación astronómica que generaban y los registros y predicciones que a través de esos calendarios obtenían como información para cultivar, para hacer rituales, entre otras. Y a su vez, con este tema de astronomía, cómo construían sus grandes ciudades y generaban pirámides, toda su arquitectura en torno a esa relación cosmológica. Entonces es bien importante. Si quieren, yo no les voy a leer obviamente toda la información, sino les doy el resumen a grosso modo para que no se extienda mucho el video. Pueden pausar la diapositiva, leen un poquito de cada uno de ellos, porque era el calendario más importante, porque los sacerdotes en el tema de las predicciones que ocurrían en el mundo, lo que va a ocurrir en el mundo, como el fin del mundo que se decía, porque el calendario de los mayas se acaba en el 2012, cosas así, son tan importantes para la cosmovisión maya y como legado precisamente cultural para nosotros. La escritura, recuerden los sistemas jeroglíficos y los sistemas de registro de recaudación a nivel económico, los códices, las reglas, todo eso, supremamente importante. Y nuevamente les digo, pausen un poquito el video, leen las diapositivas y continuamos. Importante que tengan en cuenta el sistema de escritura jeroglífica, igual que en Egipto, igual que en Sumer, igual que en Mesopotamia. Muchas de estas tribus empezaron a generar un sistema de escritura bastante abstracto. Entonces, águila representa esto, oso representa esto, el ave emplumada representa esto, la persona señalando hacia allá representa eso. O sea, sistemas de codificación jeroglífica que dan a entender el propósito de comunicación de estas culturas antiguas. Y los sistemas de registro numérico que son vitales para cualquier sociedad humana, que es llevar un registro de lo que se consume, de recursos naturales, de dinero, etcétera, etcétera. Y los códices, pues las leyes. En toda sociedad, en toda cultura es importante tener leyes. Por último, la arquitectura y arte maya, de que es algo que hemos estado hablando todo el tiempo. Ciudades como Chichen Itza, donde vemos grandes pirámides en honor a Quetzalcóatl, a otros dioses, donde se generaban las ceremonias, donde se generaban los sacrificios y todos estos elementos y aspectos culturales vitales para los mayas, al igual que el arte. Todos esos elementos que, por ejemplo, mostraban en sus templos las cabezas de Quetzalcóatl que tallaban, los elementos jeroglíficos que mostraban en las pirámides, cosas bastante increíbles para ese momento y que son obviamente un legado cultural para nuestra sociedad. Y como conclusión y legado, que es lo que nos dejó como aporte esa cultura, hablamos del legado espiritual, la visión holística del mundo y conexión con lo divino, y el legado científico, avances en astronomía, matemáticas y calendario, y el legado cultural, arte, arquitectura y sistema de escritura únicos.
Son tres elementos que se vienen analizando desde hace muchos años por muchos historiadores, antropólogos, arquitectos, entre otros, que se centran en el estudio de estas culturas antiguas para ver los legados y cómo precisamente en esa época podían estructurar sistemas tan complejos, por ejemplo, de cosmovisión, de astronomía, entre otros, para entender su mundo y dejarnos un legado para entender cómo ellos comprendían esas dinámicas en ese momento. Entonces, muchísimas gracias y espero tengan muy claro lo que vimos en el video. En la tutoría vamos a estar reforzando estas temáticas. Espero les haya agradado el video y chicos hayan aprendido mucho. Muchísimas gracias.